Imagina un animal capaz de tragarse un caballo entero de un solo bocado. Un depredador tan grande que los primeros exploradores europeos juraban que era un mito, una leyenda inventada por los indígenas del Orinoco para explicar lo inexplicable. No era ningún mito. Existió y todavía existe. Pero hace apenas 40 años, este gigante estuvo a un paso de desaparecer del planeta para siempre. Hoy vamos a descubrir quién es el verdadero rey de los ríos de Sudamérica, por qué casi lo perdimos y por qué lo que queda de su historia es aún más increíble que la leyenda. El cocodrilo del Orinoco no es simplemente grande, es el cocodrilo más grande de todo el continente americano. Los machos adultos pueden superar los 5 metros de longitud y los registros históricos hablan de ejemplares que llegaron a los 6 metros y medio, un tamaño que lo pondría a la altura de los gigantes más temidos de África y Asia. Para ponerlo en perspectiva, es más grande que el caimán negro del Amazonas, más grande que el yacaré overo de las llanuras del sur, y su mordida no se queda atrás. Estudios sobre parientes cercanos del cocodrilo del Orinoco sitúan su fuerza de mordida entre las más potentes de todo el reino animal, comparable a la del cocodrilo del Nilo, y solo por detrás del cocodrilo marino, el mayor depredador reptil vivo en la actualidad. Pero el tamaño y la fuerza no bastan para explicar cómo un animal así estuvo a punto de extinguirse. La respuesta a esa pregunta es mucho más oscura de lo que parece. Durante la primera mitad del siglo XX, la piel del cocodrilo del Orinoco se convirtió en uno de los materiales más codiciados de la industria del cuero. Carteras, cinturones, botas, todo fabricado con la piel de un animal que había dominado estos ríos durante millones de años. La caza fue tan intensa y tan descontrolada que, en cuestión de décadas, una población que probablemente superaba los cientos de miles de individuos se redujo a menos de 1000 ejemplares silvestres. Algunas estimaciones de los años 70 hablan de apenas unos cientos de animales sobreviviendo en toda la cuenca del Orinoco, repartidos entre Venezuela y Colombia. El gigante que había sobrevivido a la extinción de tantas otras especies estaba, literalmente, contando sus últimos ejemplares. Pero aquí es donde la historia da un giro que pocos esperaban. Antes de hablar de su lucha por sobrevivir, hay que entender por qué este animal fue, y sigue siendo, un depredador casi perfecto. El cocodrilo del Orinoco caza con una paciencia devastadora. Puede permanecer completamente inmóvil durante horas, con solo los ojos y las fosas nasales asomando sobre la superficie del agua, esperando el momento exacto en que una presa se acerca demasiado a la orilla. Su técnica de captura es la misma que ha hecho famosos a los grandes cocodrilos del mundo: la muerte por rotación. Sujeta a la presa con una mordida que no suelta jamás y gira sobre su propio eje bajo el agua hasta desorientarla por completo. En su hábitat, comparte territorio con otro cazador legendario de Sudamérica, el jaguar. Y aunque ambos evitan el enfrentamiento directo siempre que pueden, existen registros de jaguares cazando caimanes más pequeños en los márgenes de los ríos, así como de grandes cocodrilos que han logrado emboscar a jaguares que se acercaban demasiado al agua. Dos de los depredadores más temidos del continente, compartiendo el mismo territorio, cada uno dominando el elemento que mejor conoce. Y sin embargo, ni siquiera un cazador de este calibre pudo defenderse del verdadero enemigo que estuvo a punto de borrarlo del mapa: nosotros. Hay algo en el cocodrilo del Orinoco que lo distingue de casi cualquier otro cocodrilo del planeta: el nivel de cuidado que las hembras dedican a sus crías. Mientras que muchas especies de cocodrilos abandonan el nido poco después de la eclosión, las hembras del Orinoco permanecen cerca de sus crías durante meses, protegiéndolas activamente de depredadores como aves, rapaces, mapaches y otros reptiles. Este comportamiento
inusualmente prolongado, ha sido clave para entender por qué la especie logró resistir, incluso cuando su población estaba al borde del colapso. Otro dato que sorprende: este cocodrilo no existe en ningún otro lugar del mundo. Su distribución está limitada casi exclusivamente al sistema del río Orinoco, entre Venezuela y Colombia. No hay poblaciones silvestres significativas en ningún otro país, ningún otro continente. Si desaparece de esta cuenca, desaparece del planeta. Esa exclusividad, que durante décadas fue una debilidad ante la caza descontrolada, es hoy la razón por la que su recuperación importa tanto. Desde finales de los años 90, programas de cría en cautiverio en Venezuela han trabajado para revertir décadas de casi extinción. Miles de crías nacidas en estos programas han sido liberadas de vuelta en los ríos, donde sus ancestros fueron cazados hasta casi desaparecer. Los números, aunque todavía lejos de una recuperación completa, muestran una tendencia clara. De los apenas cientos de individuos que quedaban en los años 70, las poblaciones actuales se cuentan por miles, distribuidas en zonas protegidas a lo largo de la cuenca. Pero la amenaza no ha desaparecido del todo. La pérdida de hábitat por la expansión agrícola, la contaminación de los ríos y episodios aislados de caza furtiva siguen poniendo en riesgo décadas de trabajo de conservación. El cocodrilo del Orinoco sigue clasificado como una especie en peligro crítico de extinción. Es una historia de supervivencia que todavía se está escribiendo. El cocodrilo del Orinoco nos recuerda algo que se repite una y otra vez en la historia de los grandes depredadores de Sudamérica. El tamaño, la fuerza y millones de años de evolución no son garantía de nada frente a la actividad humana. Lo que sí puede marcar la diferencia es lo que decidimos hacer después. Hoy, en algún punto de los ríos que forman el sistema del Orinoco, un macho de más de 5 metros vigila su territorio exactamente igual que lo hicieron sus ancestros durante millones de años. La pregunta es si las próximas generaciones podrán decir lo mismo. Pero el Orinoco no es el único río de Sudamérica que esconde gigantes con una historia de supervivencia extrema. En el próximo video, vamos a sumergirnos en las aguas de otro río legendario, donde otro depredador libra ahora mismo una batalla silenciosa por sobrevivir. Uno que muy pocos canales se han atrevido a cubrir.